invitación. La verdad es que, además de que esta es una ciudad hermosa, nos han recibido con mucho, mucho cariño. Así que, bueno, yo coincido con el doctor que responder a estas preguntas, la verdad es que es una tarea bastante difícil. Sin embargo, a diferencia de la técnica anterior, nosotros hoy sabemos que el bypass de una anastomosis es la tercera técnica más realizada a nivel mundial. Y cuando hablamos de intervenciones populares, no necesariamente estamos hablando de intervenciones ideales, porque hoy la intervención más popular o la más realizada es la manga gástrica, con un franco aumento año a año, y lo que hasta hace poco tiempo considerábamos el gol estándar, que es el bypass Niederruck's, viene año a año en descenso. Así que creo que es importante que tengamos en cuenta estos términos de gol estándar y más o mejor o más realizada. Si nos remitimos a la historia del bypass de una anastomosis, tenemos que empezar a hablar desde el año 1997, cuando el doctor Radless idea esta cirugía denominándola mini gastric bypass. Los resultados que se empezaron a ver en su centro fueron realmente asombrosos y para el 2000 el doctor había reunido a una serie de pacientes que presentó en ASMBS y ahí fue donde el caos comenzó. La técnica fue bastante mal recibida por su similitud con la técnica tipo Mason o Billroth 2, principalmente por las tasas de reflujo biliar y las tasas de fístulas. Lejos de amedrentarse, el doctor Radless lo que hizo fue formar a estos 3 cirujanos y aumentar cada vez más el caudal de pacientes. Y nombro a estos 3 cirujanos en particular porque creo que hoy son los únicos que siguen manteniendo esta técnica de manera original, pero con el paso de los años la técnica empezó a diseminarse principalmente por su similitud, pero junto con eso también sus variables. ¿Y por qué lo digo? Porque a poco tiempo, en la plena luna de miel con la técnica y con los excelentes resultados, aparecen estos artículos donde se revisan 32 pacientes a los cuales se les había hecho un mini gastric bypass a través de un médico que no había sido formado por el doctor Radless, con algunas modificaciones importantes y donde seguramente estas revisiones tenían que ver con eso. En paralelo a esto, y tratando de disminuir esta tasa de complicaciones que se conocían como el reflujo biliar y la posibilidad de generar un cáncer a largo plazo, el doctor Carbajo en el año 2002 genera algunas modificaciones a la técnica. Estas modificaciones tenían que ver principalmente con generar un pouch un poco más largo, adherir un mecanismo antirreflujo, subiendo el asa aferente a unos 8 centímetros por encima de la anastomosis y realizando el conteo total de las asas con un bypass a 2.5 o 3.5 metros. Ahí fue donde el doctor Radless y el doctor Carbajo se encuentran por primera vez y para diferenciar una técnica de la otra aparece el término BAUA por primera vez. Ahora, las controversias seguían aumentando, seguíamos viendo que seguía habiendo riesgo de cáncer o el temor al riesgo de cáncer, reflujo sintomático, úlceras marginales, desnutrición severa, a pesar de que había grandes ventajas relacionadas a la menor tasa de complicaciones, la facilidad para revisar la técnica, los buenos resultados en términos de descenso de peso. Con el objetivo de empezar a generar bibliografía y datos, se empezaron a hacer algunos consensos año a año, y si ustedes ven, desde el año 2012 hasta el año 2019, prepandemia, una vez por año nos reuníamos para charlar sobre los resultados, los beneficios, los riesgos y las complicaciones que teníamos de la técnica. La verdad es que la cantidad de publicaciones no es menor. Sin embargo, todavía nos estaba faltando estudios randomizados, controlados, a doble ciego, y esa fue la gran debilidad hasta el momento de la técnica. Ahora, recién en el 2018, IBSO dijo que esto podía dejar de ser una técnica experimental y que podía ser, a pesar de que todavía necesitaban estudios, podía ser una técnica que en algunos casos se utilizara. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora de bibliografía? Solamente estos artículos, con un gran número de pacientes, pero son los únicos artículos en la bibliografía con alto nivel de evidencia que podrían hablar sobre cuáles son los resultados realmente que la técnica tiene. Cuando hablamos de resultados en términos de resolución de comorbilidades y de descenso de peso, es una técnica a veces comparable y en algunas ocasiones superior a lo que es el gol estándar, que es el bypass Niederruck's, y esto es algo que todos nosotros conocemos. Por otro lado, las tasas de revisión de la técnica son bastante similares a las tasas de revisión del Niederruck's, pero por causas diferentes. El bypass Niederruck's habitualmente se va a revisar por la reganancia de peso, las hernias internas o la obstrucción intestinal, mientras que el bypass en una anastomosis se va a revisar por la malnutrición y por el reflujo. Y esto habla de distintos momentos en la evolución del paciente. Ahora bien,
Es cierto que es una técnica que no está exenta de complicaciones, pero vamos a analizar cuáles son esas complicaciones que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de sangrados, las tasas son similares a las de cualquier otra cirugía bariátrica, principalmente a la del bypass Enider-Rux. Lo que es importante tener en cuenta en este tipo de sangrado es que el sangrado intraluminal sí requiere de una intervención probablemente más temprana, preferentemente por la formación de coágulos intraluminales que actúan como un síndrome obstructivo alto y que tal vez necesitemos que el paciente sea reintervenido a través de una endoscopía para poder sacarlos. Las fístulas tienen una tasa bastante similar y son de mejor resolución que las bypass Enider-Rux. No voy a repetir lo que dijo el doctor Sánchez recién, pero todos recordaremos los grandes dolores de cabeza que nos dan las fístulas del bypass Enider-Rux. Y en estas ocasiones, en el bypass de una anastomosis, la resolución es bastante más sencilla. Y para el caso de las fístulas biliares permanentes, tenemos la opción de hacer un Brown al pie para disminuir el reflujo de esa fístula. La retación está más bien asociada a lo que es el bypass al tipo mini gastric bypass y tiene que ver con la conformación del pouch gástrico. El reflujo es el gran tema temido por todos. Nosotros en nuestro centro nos tomamos el trabajo de hacer un análisis de 169 artículos full text que hablaban sobre reflujo. ¿Y qué es lo que evaluábamos? Evaluamos el significado de la palabra, evaluamos la evidencia sobre la asociación entre reflujo y cáncer, evaluamos la relación que hay entre la cirugía de reflujo biliar y la cirugía bariátrica y la evidencia que hay sobre reflujo y cáncer después del bypass de una anastomosis. ¿Qué queríamos demostrar? Si el bypass de una anastomosis es un promotor significativo de cáncer esófago gástrico o de reflujo patológico. ¿Qué concluimos? Tenemos al menos 15 artículos con un modo de medición evaluable de reflujo. Y esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. La mayoría de la bibliografía que tenemos disponible habla de reflujo solamente por un hallazgo de bilis endoscópico. No hay otro tipo de hallazgo de reflujo ni medición para que podamos hablar de que el paciente tiene reflujo. Y eso es importante porque, como todos sabemos, la tasa de reflujo existe en esta cirugía, entre un 0,5 y un 5%. Hay un solo caso de cáncer reportado y ese cáncer está en el remanente gástrico y no en el pouch. La indicación de conversión al reflujo es menor al 1%, no es una gran tasa de conversión. Es real, y ustedes lo ven en estas endoscopías de nuestro grupo, que existe bilis en el pouch gástrico y a veces hasta en el esófago, y esto genera gastritis del tercio distal y perianastomótica. Ahora, las evidencias que tenemos en la bibliografía de estudios funcionales son bajas. La mayoría de los estudios no tienen estudios funcionales realizados. Probablemente la culpa sea nuestra, ¿no?, de no hacer estos estudios. Pero que encontremos evidencia científica para establecer que el bypass de una anastomosis sea una técnica intrínsecamente reflugénica o promotora de neoplásicas, aún no lo hemos logrado. Con respecto a la úlcera marginal, es bastante similar a la tasa que tenemos en bypass Enider-Rux y habitualmente lo vemos en el asa eferente, como ustedes lo pueden ver en el video. Es de resolución generalmente quirúrgica, pero no dista demasiado del resto de las complicaciones con otras técnicas. Y habitualmente está asociado a factores de riesgo que son erradicables, como el Helicobacter pylori, el tabaco o los AINES. Las hernias internas no están ausentes en el bypass de una anastomosis. No es real que no tenemos hernias internas. Si bien es cierto no existe un espacio de Petersen como nosotros vemos habitualmente en el bypass Enider-Rux, sí hay un espacio por el cual puede herniarse el intestino. ¿Qué es lo importante? Que la mayoría de estas hernias internas presentes generan síntomas que no requieren de una resolución quirúrgica urgente. O sea que si bien pueden llegar a ser una complicación en el paciente, no va a ser el paciente que vamos a tener que llevar rápidamente quirófano para evitar la necrosis intestinal. Esto lo vemos en este estudio, es un estudio que se hizo a través de pacientes que se iban a intervenir por otras patologías y a los cuales se les hacía tomografías previas y sí se veían las hernias, pero la mayoría de esos pacientes no eran sintomáticos y no necesitaban ningún tipo de reintervención. Acá me voy a tomar unos minutos, si dispongo del tiempo. Malnutrición. Estamos realizando una técnica disabsortiva. El objetivo es que el paciente tenga disabsorción. La malnutrición es una enfermedad, no es una consecuencia ni una complicación. Así que cuando hablamos de malnutrición estaríamos hablando de que le generamos al paciente una nueva enfermedad y eso no es real. Buscamos un paciente que tenga descenso de peso y lo que necesitamos es disabsorber. Ahora es cierto que esta es una técnica nutricionalmente muy demandante. Muy demandante si la comparamos lógicamente con el bypass Enider-Rux o con la manga gástrica, pero no con aquellas técnicas disabsortivas por excelencia. Y fundamentalmente el gran error que hemos cometido en este tiempo es que cuando hablamos de suplementación, suplementamos a los pacientes como un bypass Enider-Rux y son pacientes completamente diferentes.
Así que, ¿qué es importante? Conocer las longitudes de intestino con las que estamos trabajando. Conocer que nuestro paciente ahora se va a trabajar a través del intestino delgado y no a través del estómago como creíamos previamente. Nosotros hemos analizado a estos pacientes y tenemos que tener en cuenta esto. Vamos a trabajar sobre la primer mitad del intestino delgado, donde la mayor parte de nuestros nutrientes van a ser absorbidos. Entonces, la suplementación tiene que estar ideada para cada paciente. Toda esta lista que nosotros tenemos que tener en cuenta es fundamental para que el paciente pueda llevarse a casa esta idea de que su suplementación va a ser de por vida. Y otra cosa importante es que trabajamos con un paciente con una enfermedad crónica. Hace un par de años atrás un colega me dijo, bueno, pero los pacientes no tienen adherencia al tratamiento. Y la culpa no es del paciente, la culpa es nuestra, que le hemos dicho en algún momento al paciente, te hacemos una cirugía, bajás de peso y estás curado. Esta cirugía te cura la diabetes. Y recién ahora estamos entrando en un mundo en el cual empezamos a darnos cuenta de que esta es una enfermedad crónica que requiere seguimiento de por vida. Suplementar a un paciente de por vida no es una complicación, es parte de una técnica. En el año 2019 tuvimos el placer de juntarnos en Hamburgo y se realizó el primer consenso realizado o ideado por Ipso. La verdad es que más allá de llevarnos algunas cuestiones que tenían que ver con detalles técnicos sobre lo que teníamos que hacer de manera obligatoria en cada técnica, además nos llevamos un concepto del doctor Malfovi que para mí es muy importante. No deberíamos estar buscando por la operación más segura, sino que lo que deberíamos hacer es a la mejor cirugía, a la que tenga mejores resultados, hacerla más segura para cada paciente. Sé que esto es chusmerío de pueblo, pero sí es importante que sepamos que recién en mayo de este año ASMBS incorporó esta técnica dentro de sus prácticas seguras. Y esto no es un dato menor. Si hay algo que se le critica a la técnica de bypass de una anastomosis es la falta de estudios. Y es real, y la culpa es de quienes hacemos esta técnica por no publicarlos. También es cierto que es difícil el acceso a poder hacer los estudios y tal vez esto que hemos esperado durante mucho tiempo va a ser el motivo por el cual vamos a tener muchos más estudios randomizados controlados y vamos a poder evaluar mejor los resultados. Ahora bien, esta es mi opinión. ¿Por qué el VAWA no se realiza más o por qué el bypass de una anastomosis no se realiza más? Bueno, a pesar de ser una técnica segura y efectiva, es una que ha logrado mejorar el descenso de peso y las comorbilidades de los pacientes, es una técnica que sufrió muchísimas modificaciones. Cada cirujano que empezaba a hacer la técnica agregaba un dato nuevo o una versión nueva de la técnica. Y eso hizo que en muchas ocasiones, cuando tuviéramos que analizar bibliografía, tuviéramos diferentes resultados. Así que la estandarización de la técnica es fundamental. No puede haber un bypass tipo Carbajo, un bypass tipo Antosi, un bypass tipo Pepe, ¿sí? Esto es importante. ¿Cuáles son las claves para evitar las consecuencias negativas? Primero, la confección del pouch. El pouch tiene que ser un pouch largo. Empezamos con un pouch de 15 y ahora estamos en pouch más largos a 20 centímetros. Después, armar un mecanismo antirreflujo. Sabemos que no va a funcionar como para disminuir el reflujo. Simplemente este mecanismo antirreflujo es para estabilizar esa anastomosis y para darle a esta manga o este pouch que estamos haciendo cierta estabilidad al momento de evitar las rotaciones y de esa manera proporcionar reflujo en el paciente. Además, el conteo intestinal total. Es fundamental que si vamos a trabajar sobre el intestino, sepamos qué intestino estamos trabajando. No podemos hacer un bypass de tantos metros sin saber cuánto queda para que ese canal común se lleve a cabo. Y las longitudes de asa, en nuestro entender, deberían ser variables, porque tenemos intestinos variables, porque tenemos pacientes variables, porque la obesidad no es una enfermedad que tenga una definición definitiva, sino que cada paciente viene con una definición propia y debemos adecuar la técnica a cada uno. Por último, el seguimiento a largo plazo es fundamental, es mandatorio, y yo creo que este es uno de los motivos por los cuales cuesta mucho incorporar la técnica. La mayoría de nosotros tenemos menos del 50% de seguimiento de nuestros pacientes, y digo 50 porque hoy me levanté de muy buen humor. La realidad es que tenemos mucho menos de seguimiento. El seguimiento en el paciente es muy difícil. Es difícil que el paciente, una vez que baje de peso, venga a la consulta para decirnos, doctor, doctora, estoy muy bien. Es muy difícil que el paciente se adhiera a la suplementación, en parte porque no teníamos los suplementos necesarios que incorporaran en una sola píldora todos los requerimientos que el paciente necesita, y a veces necesitaban más de un medicamento para poder estar suplementados.
Entonces, tener un equipo que realmente entienda que este es un paciente que se suplementa diferente. Tener un paciente que realmente comprenda que tiene que tomar la suplementación y que fundamentalmente, y por ser países de Latinoamérica, puedan acceder a esa suplementación con un costo realmente elevado. Y tener la capacidad de poder llevar adelante este tipo de cuestiones en conjunto es lo que realmente va a hacer que la técnica mejore en sus complicaciones. Debo mi agradecimiento a todos ustedes por parte de nuestro equipo quirúrgico, pero fundamentalmente por parte de nuestro equipo multidisciplinario, que es el que más nos ayuda y nos enseña todos los días. Muchas gracias.